Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por venir y especialmente a Daniela por venir a participar de nuestro seminario y a Juan Pablo que va a hacer los comentarios hoy. Simplemente dos palabras para presentarnos, presentar a los expositores y que bueno, para los que no han venido en otros momentos al seminario, la idea es que Daniela haga una presentación del tema, que bueno, muchos leímos el libro. Después Juan Pablo arranque con los comentarios, pero sobre todo que quede un espacio importante tiempo importante para que podamos charlar, preguntar, digamos, dialogar sobre el tema de hoy, ¿sí? ¿Inés no va a venir? Inés, que yo sepa, está en España, ¿o no? Perdón, ¿de quién estás hablando? A ver si me Inés es Aguirre. No tenía noticia. La verdad es que no la vi ni me escribió a mí, pero digo, si viene, alguna vez ha venido a alguna reunión del seminario, sería más que bienvenida, pero la verdad es que no. ¿Por qué me mandó? No, pensé que hablaste de otra idea. No hablé con ella. Yo no la vi ni me escribió, pero alguna otra vez vino a alguna reunión, pero nada, ojalá que venga. Bien, bueno, esta que es socióloga de la Universidad de Buenos Aires, acá de nuestra facultad, es magíster en Ciencias Políticas por el IRAES y es doctora en Ciencias Políticas, ¿no? En Estudios Políticos en la École de Haute Étude en Sciences Sociales en París y es actualmente investigadora del CONICET y docente, digamos, con sede en el IRAES, en la Universidad General San Martín. Y bueno, nada, muchas gracias. Solo digo dos palabras. Juan Pablo Gauna, que va a hacer los comentarios, es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos y es actualmente doctorando de Ciencias Sociales acá en la facultad y becario del CONICET acá en nuestro instituto, es parte de nuestro grupo y yo le pedí que él arrancara con los comentarios porque él está haciendo su investigación de tesis sobre la revista Controversia, con lo cual me parecía que el diálogo con el trabajo de Daniela era más que interesante. Así que, gracias. Bueno, agradecida yo, completamente contenta de estar por aquí. Además, empecé investigando como becaria en Germania, así que tiene como una dimensión afectiva en esta obra. Bueno, y agradezco también que estén todos ustedes aquí escuchándome y el interés por el libro. Bueno, el libro es, van a ver que lo leyeron o ¿no? Es el resultado de mi tesis de maestría y de doctorado y como toda investigación es un híbrido de diversas perspectivas. Creo que con ese híbrido pude construir esas revistas montoneras y también algunas que no son tan montoneras, tanto el título Oculto.es. Pude construir esas revistas como objeto. Recojo problemáticas de la historiografía. El libro dialoga con muchos trabajos de historia reciente que por suerte y celebro que cada vez sean más. Y también el libro retoma discusiones y problemáticas propias de una sociología o teoría política. A través de esas problemáticas quiero preguntarle específicamente a las revistas. Me interesaba particularmente ver cómo estas revistas construían su identidad, construían una comunidad política y un conjunto de dimensiones que yo defino de la mano de la discusión de la teoría política como identidad política, que tiene que ver con cómo se construye la propia tradición política, entendiendo que la tradición siempre supone un proceso de reinvención activo por parte de aquellos que se la apropian,
cómo se construye la relación con los adversarios, cómo se erige la norma y la disciplina y de la mano de ello un concepto de justicia, es decir, cómo se construyen las prohibiciones y las obligaciones para el interior de la militancia. Entonces, creo que fue la teoría política y la sociología política las que me permitieron sus discusiones encontrar preguntas que hacerles a esas revistas y armar así mi objeto. En general, siendo muy recontra esquemática, podría decir que muy buena parte de los trabajos, no todos, desde luego, se concentra para hablar y comprender la organización Montoneros en las acciones armadas, digamos, en el conjunto de intervenciones por las cuales se utilizaba la violencia fáctica, por decirlo de alguna manera. Se suelen priorizar este tipo de acciones antes que la dimensión simbólica, los aspectos simbólicos, las representaciones, los relatos, los símbolos, la ideología, el imaginario, no sé, dependiendo que lo defina teóricamente. Y me parece que, si bien efectivamente la violencia fáctica es sumamente fundamental para entender fenómenos como los grupos armados y en particular montoneros, me parece que eso no debería opacar una pregunta por las tramas identitarias, por las tramas simbólicas que dieron un sentido al accionar y a las decisiones de ese grupo. Entonces, un poco con esta amplia preocupación entraron las revistas como objeto de trabajo, de estudio y la identidad que se plasmaba en esas revistas. Creo que el libro muestra que la construcción de esos relatos, de esos mitos, de esos símbolos es fundamental, y no tanto como, como ideologías cerradas, sistemáticas, coherentes, armoniosas, sino más bien como tramas de sentido, muchas veces con tensiones o contradicciones, pero que en definitiva median las acciones y las prácticas y decisiones públicas del grupo. En relación a las características de las revistas y fundamentalmente en su relación con la organización y con la conducción nacional, yo creo que se pueden dividir en dos etapas que concuerdan con los dos capítulos que Mirta eligió para la recomendación de lectura. La primera etapa responde al momento de crecimiento vertiginoso de la organización. Como ustedes saben, Montonero surge, se empieza a armar a fines de la década del 60 y la primera acción pública de resonancia sucede en 1970. Y luego de algunos traspiés durante los primeros años, hacia el año 72, la organización protagoniza, si se quiere, un crecimiento de tipo cuantitativo, por la cual empieza a ganar simpatizantes y adherentes de distintos ámbitos de militancia universitaria, estudiantil, barrial, en fábricas, etcétera, etcétera, pero también gana afluentes por la incorporación de otros grupos armados de la época. Y por otro lado, creo que sufre un crecimiento cualitativo, porque poco a poco, quizás de manera mucho más incómoda o sobria de lo que algunos estudios lo reconocen, es incorporado por Perón al movimiento peronista. Digo sobria porque creo que ese es un elemento importante en esa incorporación. Vía la incorporación al movimiento peronista, empiezan a participar en el Frente de Justicia y Liberación Nacional, en el FEJULI, y de la apertura electoral con la cual se sale del gobierno de la Revolución en Argentina y particularmente del gobierno de facto de ese entonces de la Luz. Como parte de todo este crecimiento, supongo que también sabrán, Montoneros empieza a hegemonizar distintos frentes de masa, agrupaciones de superficie en ámbitos barriales, estudiantiles, me refiero a las juventudes peronistas regionales, a la Unión de Estudiantes Secundarios, también a la Juventud Universitaria Peronista, etcétera, etcétera. Entonces, un poco en este contexto de crecimiento cualitativo y cuantitativo de la organización,
y de efervescencia política, esa primavera coscorista como se utiliza la metáfora, la conducción nacional empieza a pensar un proyecto de prensa, ¿no? Un proyecto de prensa, según los testimonios que me han dado, básicamente con dos objetivos. El primero tenía que ver con tratar de unificar la diversidad de esas huestes recién incorporadas a la organización. Es decir, lo que buscaban las revistas y el proyecto de prensa en general era homogeneizar las diferentes nociones, percepciones y sentidos respecto de Perón, que no iba de suyo, cuál era el sentido, respecto al peronismo, respecto de la revolución como tal. Entonces, un primer objetivo declarado por los protagonistas es homogeneizar toda esa diversidad propia de ese crecimiento vertiginoso que sufre Montoneros ya hacia fines de 1972 y durante 1973. Y por el otro lado, también como lo reconocen explícitamente los protagonistas, se intentó armar un proyecto de prensa que no solo le hablara a sus militantes, sino que intentara convencer, tener más adherentes, persuadir a otros ciudadanos respecto de la política montonera de ese entonces. Por supuesto que habría que decir que, digamos, esta idea de prensa partidaria de alguna manera no era original en la historia de las publicaciones argentinas. Fundamentalmente en la década del 60 habían circulado muchísimas publicaciones partidarias bajo el formato de revista o el formato de diario. Me refiero, por ejemplo, si conocen a la publicación Che, del perteneciente al Partido Socialista y pues al PC también, de comienzos de los 60. El grupo digamos, la publicación Cristianismo y Revolución, en la cual de hecho habían participado algunos de los que posteriormente formarían parte de Montoneros, que en verdad es uno de los primeros capítulos que yo tomo en el libro, que es de la publicación organizada en torno al grupo de García del Lorre. Por otro lado, desde otros lugares, la publicación El Combatiente, perteneciente al PRT, que comenzó en el año 68. Y después dialogarán las publicaciones montoneras con otros sectores que también adscribían al peronismo, también adscribían una condición de revolución, pero de otra manera. Por ejemplo, la revista Militancia, dirigida por Ortega Peña y ligada a un peronismo más fascista, habría que también investigar eso específicamente. Entonces, siguiendo un poco esta elección y estos antecedentes de distintos espacios políticos que piensan las publicaciones como manera de articular su espacio común, y en correlato todo este momento de efervescencia y crecimiento de Montoneros, la Conducción Nacional planifica todo este proyecto de prensa que incluye algunas de las publicaciones que yo tomo, que son El Descamisado y las sucesoras, que fueron El Peronista y La Causa Peronista. Las tres publicaciones mantienen el mismo equipo, el mismo staff, el mismo proyecto editorial, la misma idea, simplemente cambian el nombre porque son clausuradas por los gobiernos peronistas de ese entonces. Por lo tanto cambian el nombre, pero la idea es exactamente la misma. Quizás, como si llegamos a ver algunas imágenes, El Peronista, que es la revista del medio, al principio saca revistas con un tamaño un poco menor y menos llamativas en términos de colores, pero para evadir, para distraer un poco la censura gubernamental. Por otro lado, como parte de este proyecto que yo no analizo, pero que vi que ustedes también habían trabajado en otra reunión, el diario Noticias, está muy buena la investigación que va al respecto. Y también tenían una idea finalmente frustrada de armar algo televisivo a partir del Ministerio de Cultura y Educación con el Canal 4, pero eso finalmente resultó frustrado. Para agilizar un poco todo este proyecto de las revistas y de la prensa montonera, de hecho existió desde fines de 1973 hasta agosto de 1974 un equipo de coordinación de prensa
para definir un poco la línea editorial, las cuestiones relativas a ello, y en la cual participaban los directores o los responsables políticos efectivos de las revistas y algún miembro de la conducción nacional. Según uno de mis testimonios, eran reuniones con carácter institucional, no eran informales. De manera tal que lo que primero habría que decir es que más allá de que no se discuta o que aparezcan tensiones entre estas publicaciones y la conducción nacional, el trabajo cotidiano de producción de las revistas que por lo menos yo analizo y la relación con la conducción nacional era fuerte, es decir, la presencia de la conducción nacional en ese equipo de producción creo que era frecuente. Por un lado, quien escribía las editoriales, antes de escribir esas editoriales, tenía una reunión con un miembro de la conducción nacional para escribir cierta línea, después tenía autonomía, pero bueno, primero había una discusión al respecto. La conducción nacional, cuando no alcanzaba el dinero para derivado de las propias ventas, ayudaba al financiamiento también de las revistas. Según cuenta, más que nada el libro que salió de Ricardo Grassi, que fue uno de los responsables, esto yo no lo sabía, la conducción nacional también aporta seguridad en momentos en los cuales la situación represiva fue creciendo visiblemente. Por otro lado, muchos de los periodistas de las revistas militaban en otros espacios. Y por último, era frecuente, que esto lo cuentan varios testimonios, que Firmenich se apareciera más o menos camuflado, dependiendo de la situación, en la redacción. Con lo cual, tanto por todo el surgimiento de la idea y después en relación al trabajo cotidiano en las revistas, la presencia de la conducción creo que era importante. Específicamente las revistas, la más larga de todas esas revistas es el de Camisón, que tuvo 47 números, que fueron y además es la revista más conocida de la organización, con 47 números desde mayo del 73, ahí en el momento de asunción de Cámpora, hasta abril del 74. Luego el peronista tuvo 6 números desde abril a junio del 74, ahí volvió a ser clausurado. Y por último, la causa peronista tuvo unos 9 números desde julio del 74 a septiembre, y cierra con el famoso, con el conocido, con esa entrevista a Firmenich y a Rostito, que ha circulado bastante sobre el secuestro y el asesinato de Aaron Burgo. Las tres, como dije antes, presentaban el mismo proyecto, circulaban en el territorio nacional, se vendían en los kioscos de diarios. La tirada, que es un dato, es un número complejo de determinar y que varía entre los responsables de la propia revista, pero se supone que podría rondar entre 36.000 a más de 100.000 y en algunas ocasiones 200.000 ejemplares, o sea, era una tirada enorme para una revista, y aparecía semanalmente. La estructuración interior de las revistas no era muy rígida, tenía algunas secciones estables, pero era bastante informal. Esas secciones estables tenían que ver con los editoriales o la propia historieta, la famosa historieta de Oestergel, que también circuló bastante. Tenía muy pocas publicidades, alguna de Eudeva, pero no mucho más que eso. Y otra cuestión relevante es que, en la revista no existían firmas. La única firma que aparecía era la de lo que ellos denominaban como el director Getón. Getón en el sentido de que lo utilizaban fundamentalmente, eran los directores getones, fueron Dardo Cabo, Miguel Lizazo y Galimberti, que eran militantes con una figura pública muy conocida, pero que, salvo en el caso de Dardo Cabo, no participaron mucho del proyecto. O sea, los que estaban en la cocina de las revistas eran otros, pero utilizaban esos directores para darle renombre a las revistas. Era la única firma que aparecía porque, según los propios testimonios, lo que se buscaba era generar la línea oficial de la organización, de la conducción nacional, justamente más allá de las individualidades que pudiera haber.
Bueno, como ustedes habrán visto en los videos, las revistas eran un objeto sumamente atractivo, quizás el último GIF es el último que no sé si se puede poner, o lo vieron, ¿de dónde lo saco? No sé, es un libro. Bueno, esto es mi modestísimo y al lado de lo que habían hecho es irrisorio, pero bueno. ¿Quieres que leamos esto? Lo podemos ver, tiene solo algunas cosas, juro cómo lo puedo pasar. Apretá F5. Para hacer eso. Puse simplemente unas tapas para ver los colores y las dimensiones. El tamaño era similar a un tabloide. ¿Se ve algo? Ahora van a No, los... no. Ahí voy. Es realmente muy modesto, digo. Bueno, eran... Bueno, eran, digamos, tapas recontra coloridas. Estas ya es, las primeras son del descamisado, estas ya son del peronista. La primera, de hecho, es la primera ejemplar del peronista, que eran los 3 primeros números fueron un poquito más sobrios y después ya volvieron a los colores. Y estas son las de la causa peronista, cuya tipografía, digamos, es muy similar al descamisado, incluso el tamaño era muy parecido. Eran atractivas además porque, digamos, acá les puse un ejemplo de estas, la historieta que circuló tanto, escrita por Westergel. Y esta historieta duró muchísimos números, a la vez se hicieron otras historietas. Se supone que la relación entre texto e imagen tendría que ser del 40% del texto a el 60% de imagen, o sea, para tratar de hacer las revistas visibles. Y de hecho, según los testimonios cuentan que este es el número por la muerte de Perón. Digamos que este número lo armaron son 59 fotos, que son, bueno, puse solo algunas porque 59, además yo con un PowerPoint no fluye nuestra relación, así que pues algunas. Y finaliza con el comunicado de Montoneros. Pero bueno, se supone que, efectivamente cuando uno las revistas son objetos sumamente atractivos, además algunas trajeron suplementos especiales sobre el peronismo y sobre el bandolismo. Los temas de todas las revistas de esta primera trilogía de revistas del descamisado, el peronista y la causa peronista fueron variados esos temas, abordaron la situación de los trabajadores, situaciones de marginalidad social, el panorama nacional. Existían muchas críticas a Perón, al mismo tiempo que otras defensas de la propia simbología y de la figura de Perón como líder. Todo eso convivió, toda esa teoría del cerco que muchas veces se menciona, que va de criticar a Perón por sus medidas y que se enfatiza en el circuito, en el cerco que lo rodeaba. Yo encontré en las revistas que esa teoría del cerco también convivió permanentemente con críticas a Perón, mucho antes del enfrentamiento conocido en el 1 de mayo en la plaza. Otros, temas o circunstancias que rondaron la revista tienen que ver con notas internacionales, quizás no enormes, pero había algunas notas internacionales. Algunas notas sobre militantes asesinados, muchas de ellas en clave heroica, que es algo que se repite en casi todas las revistas y que también aparece en el antecedente del Cristianismo y Revolución que yo trabajo. Algunas notas también sobre ajusticiamientos, notas reivindicativas sobre esos ajusticiamientos, y eso, bastante antes, si se quiere, del enfrentamiento directo que ellos tenían con el gobierno de Isabel. Durante todo el descamisado también aparece la reivindicación de esa violencia.
Al mismo tiempo también denuncia sobre la represión y por supuesto eran súper frecuentes los comunicados, como que hay un ejemplo de Montoneros y la difusión de las propias actividades, etcétera, etcétera. Con esto creo que cerraría esta sería como toda la primera etapa del proyecto editorial. Luego yo podría decir que hay una segunda etapa que corresponde más al capítulo 5, que es, por la cual se cierra todo ese proyecto de prensa legal en paralelo a la decisión de autoclandestinización de la organización en un contexto de enfrentamiento explícito y fuerte con el gobierno de Isabel y en un contexto represivo legal e ilegal gubernamental. Y también en un momento de crecimiento muy fuerte de las acciones militares por parte de la organización. En este panorama, la conducción lo que decía hacer es cambiar esa modalidad de prensa, hacer editar Evita Montonera, que fue una revista completamente distinta a las anteriores, completamente se presentaba de manera diferente, con modalidades de producción, distribución y recepción diferentes. Más que nada era como un órgano de difusión y de circulación interna. La redacción estaba controlada, y cada vez fue más así, directamente por la Conducción Nacional. Ya no se trataba de cuánto intervenían o mediaban en esas reuniones, sino que ya Evita Montonera está mucho más controlada por la Conducción Nacional. Tenía entonces un esquema de redacción centralizado y un esquema de impresión y distribución descentralizado a través de las secretarías de prensa de las regionales directamente. Se supone que este esquema, según los testimonios, funcionó, y a razonable que fuera así, hasta 1976 y luego digamos, la represión fue cortando todos los circuitos de distribución. Evita Montonera tuvo 25 números desde diciembre de 1974 hasta agosto de 1979, no obstante yo en el libro me detengo en los primeros 12 más o menos porque considero que hay un cambio fuerte con el golpe y el exilio de la Conducción. Sí se puede decir que era una revista mucho menos llamativa, no sé si hay quizás ya se aprecia un poco más, que son revistas posteriores, que El Descamisado y sus sucesoras. Al principio, si bien la Conducción Nacional tenía incidencia directa en la redacción, se supone que todo esto mucho se supone porque buena parte según los testimonios no queda mucho el staff de las propias revistas. Entonces, en una primera parte, la Conducción aceptaba ciertas notas de especialistas o colaboradores, pero luego ya en la revista aparecen las notas directamente de la dirigencia y la Conducción Nacional, el comandante, Firmenich, son ellos los que directamente están escribiendo. Con ello, como es esperable, se incrementa un lenguaje más militarista, aparecen símbolos, ilustraciones militares, de fusiles, etcétera. Y también lo que aparece todo el tiempo en el momento del golpe y posteriormente, aunque eso ya se va un poco de mi objeto, es un lenguaje triunfalista y exitista respecto a lo que, y rimbombante respecto a las acciones militares que se estaban llevando a cabo. También tuvo secciones fijas, también tuvo una historieta, aparentemente también ligada a Westergel, eso no está chequeado. Y los temas rondaron el panorama nacional, la situación, al igual que el resto de las revistas, la situación de los trabajadores, obviamente había una publicidad muy fuerte respecto de todas las propuestas organizativas de Montoneros que conllevaron el paso desde lo que fue la organización político-militar, con sus agrupaciones y frentes de masas, al concepto de partido leninista, el ejército montonero y el movimiento peronista montonero. También abundan en Evita Montonera y cada vez razonablemente las notas sobre los militantes caídos, muy en esta clave heroica y de cierta martirología.
y aparece un elemento muy fuerte que es la articulación de una disciplina y de hecho la escenificación de ciertos procesos jurídicos hacia los militantes que se apartaban, si se quiere, de la norma esperada por la conducción. Esto un poco para terminar estos dos proyectos, digamos, este proyecto editorial que creo que puede irse en estos dos, en las revistas legales y ya en esta revista de circulación interna. Estoy muy mal de tiempo, ¿no? Después, yo lo que tomo en el libro y que digamos que lo veo con cierto pesar, el título opaca, que es que hay un capítulo sobre las disidencias, sobre revistas de las disidencias. Y eso a mí me parecía que tenía una importancia política fundamental. ¿Por qué? Porque me permitía un poco abrir el juego y ver otras maneras de pensar la prensa y de construir las dimensiones para hablar en términos de la identidad política que a mí me parecían fundamentales. Entonces, el libro trata sobre revistas montoneras y sobre revistas que se dejan de ser montoneras, y yo trato fundamentalmente de una publicación de la columna José Sabino Navarro, que fue una de las primeras disidencias en el año 72, con sede principal en Córdoba, y sacó una publicación que se denominó Puro Pueblo y posteriormente Puro Pueblo Venceremos, que tuvo 6 números de julio a septiembre de 1974 y que sacaba más o menos 20.000 ejemplares, o sea que es algo para analizar, con una periodicidad quincenal además, no era tan fácil como quizás la situación semanal, y se vendía también en kioscos. Y en segundo lugar analizo una revista que estuvo ligada a ciertos simpatizantes de la Juventud Peronista Lealtad, que fue, como supongo algunos sabrán, la disidencia más resonante que sufrió la organización, y importante en términos cuantitativos. Y en ese sentido tomo la revista Movimiento para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, también una revista quincenal que se vendía en kioscos, que tenía más o menos unos 7.000 a 8.000 ejemplares. Me interesaba también porque estas disidencias siguieron apostando por la construcción de una prensa o de una publicación para articular y significar un lenguaje, una gramática y una reinvención distinta de la tradición peronista a las publicaciones montoneras. ¿Cómo abordo yo las revistas? Porque casi todo, digamos, no es tan central todos estos aspectos de la cocina de las revistas en mi libro, ¿verdad? A mí me interesan las revistas desde el lado de la identidad política. Entonces lo que intento hacer es buscar en esas revistas ciertas dimensiones que, como les conté antes, creo que son fundamentales para entender cómo se constituye una identidad política. Y en esa búsqueda, insisto una vez más, traté de observar más que nada contradicciones o tensiones y no tanto un lenguaje, un relato lineal sobre los diversos temas. También, si se quiere, escapando a ciertos estereotipos o lecturas o figuras más simples sobre el periodo. Entonces, lo que busqué es fundamentalmente cómo se interpreta el peronismo, entendiendo, suponiendo que la tradición peronista, que nadie es dueño de la tradición peronista, y que cada actor propone una interpretación activa de esa tradición. Busqué cómo la reinventaban las revistas montoneras, cómo pensaban la violencia, cómo pensaban la relación con los adversarios, que ellos denominaban enemigos, cómo pensaban al pueblo, que es básicamente el sujeto de representación paradigmático de la política moderna, y no va de suyo, creo, cómo cada espacio configura y constituye y piensa al pueblo, y finalmente cómo se enunciaban cierta normativa, ciertas prohibiciones. Y ya para en un ratito ya ir cerrando, lo que encontré fue una particular manera de interpretar el peronismo basada en el primer peronismo, el peronismo clásico y en la época de la resistencia, postulándolos como etapas que iban a derivar necesariamente en las guerrillas y
montoneros. También una forma particular de comprender al pueblo, digamos, que se diferencia bastante de la manera de la forma de Perón, y que es consistente en comprender que el pueblo es un sujeto per se combativo, que es casi como una sustancia evidente que no necesita mucho de espacios de construcción y mediación representativa, y que en tanto sustancia aislable de ser encarnada por la organización Montoneros. También encontré la significación de un espacio de pertenencia homogéneo y la voluntad por graficar un tipo de sociabilidad de carácter total en el sentido de que incluía todas las actividades de los militantes, no solo las políticas o militares, sino también las familiares, incluso las íntimas. Y dictaminaba al mismo tiempo una ética sacrificial y heroica, sobre todo, y digamos, intensificaba ello con el proceso represivo cada vez más fuerte. Y por último, las publicaciones de las disidencias creo que fueron importantes porque me permitieron abrir un poco el juego y ver otras nociones sobre lo que era el peronismo, sobre lo que era Perón, sobre lo que era la revolución, que me parece que, digamos, son importantes porque nos permiten escapar quizás una rápida lectura de la izquierda peronista como si fuera un mote que designa un objeto homogéneo, y que creo que no es así. Creo que eso oscurece la variedad de perspectivas y los grupos que había en ese entonces. Bueno, para así ahora ir cerrando, para los comentarios de la discusión, creo que, digamos, el recorrido por las publicaciones muestra una serie de transformaciones y también de continuidades y de tensiones. Creo que el estudio de la prensa es fundamental, porque fue una dimensión importante para la propia organización, y creo que es atractivo en toda la historia de las publicaciones argentinas, y además porque el análisis permite restituir ciertos aspectos simbólicos que muchas veces se olvidan a la hora de aproximarse a los espacios armados. Me parece que restituir una densidad histórica a estos grupos supone también comprender las tramas de sentidos en las cuales en todo caso esas acciones armadas se vieron inmersas. Bueno, más o menos ahí creo que no tenía otra noción. Bueno. Bueno, primero que nada quería saludar tu trabajo, la verdad es que es un placer, digamos, encontrarse con este libro que es justo de todo el trabajo que venís desarrollando y que seguís desarrollando, así que esa es como la primera impresión. Después nada, armé unas notas de las impresiones que me fueron apareciendo al leer el libro y bueno, algunas preguntas que me surgían. Es muy interesante, digamos, el trabajo que haces en complejizar, digamos, la identidad política de Montoneros, y al hilo de eso también pones en discusión la identidad peronista, ¿no? Sirviéndote de la experiencia de esa organización armada. Entonces, también creo que tu trabajo abre a discusión más amplia. Bueno, hay un aporte muy interesante encontrar en la revista Cristianismo y Revolución las pistas para reconstruir el origen de la organización Montoneros. También me pareció muy bueno en tu trabajo esto de ir en contra de la inercia a pensar el secuestro de Arangulo como hito fundante y encontrar en las propias revistas que Montoneros va hacia el 17 de octubre y la etapa de la resistencia como dos puntos de basamento, digamos, para lo que va a ser todo lo que aparece plasmado en las revistas. Entonces eso está bueno, y también, bueno, la lectura de las publicaciones disidentes, que sirve como un muy buen contrapunto para criticar la propia postura de la organización Montoneros. En cualquiera de los dos casos, en los antecedentes para Montoneros y en los interlocutores, el libro a mí por lo menos me moviliza mucho a pensar en la riqueza que
se puede desplegar incursionando en otras fuentes de investigación, en otras zonas que complementen y enriquezcan, sea en clave de memorias, sea en clave de tomar otras publicaciones, otros documentos. Con controversia. Ya voy a llegar a eso, a la parte que me toca. Pero bueno, también pensaba, por caso, lo mencionás en el libro El Caudillo, digamos, hay algunas etapas incluso del Caudillo que me impactan porque parecen, el diseño gráfico es en respuesta a estas revistas montoneras. Entonces, bueno, El Caudillo, qué pasaba, la opinión, el diario La Opinión en el año 73, año candente, donde escribe Mariano Grondona, escribe Portantiero, bueno, ahí también seguro que debes tener tus hipótesis, tus sospechas y armar un poco el escenario, pero bueno, esas cosas que a mí me fue generando la lectura. Y bueno, también digamos el trabajo que te tomás en ir en contra de lecturas predominantes respecto a encontrar algunas explicaciones en cómo se piensa, digamos, la derrota de Montoneros en clave de el desvío, el espejo, digamos, ir en contra de esa inercia me parece que es un aporte riquísimo para complejizar esas hipótesis del desvío y del espejo que van a aparecer en controversia, ya me anticipo, en algunos de los peronistas que están revisando y pensando tajantemente en decir que fuimos derrotados, ¿por qué? Y bueno, en relación esto ya más en clave de historia de los medios y de la comunicación, digamos, hablando de comunicación social, me preguntaba, bueno, lo que podría iluminar, digamos, tu trabajo, reponiendo el lugar social que tuvieron esas revistas. Vos ya diste pistas respecto a la tirada, a cómo se distribuía, pero bueno, esa penetración de las revistas en la sociedad, seguramente hay un montón de sectores que tenían simpatías por las organizaciones armadas, pero que no estaban directamente relacionados, pero que eventualmente podrían otorgar sus apoyos y ver sus apoyos de qué manera, cómo fue llegando esto que vos anunciaste al principio, ¿no? De esa primera etapa de ampliar el público, ir a un público lector y ampliar la masividad, y bueno, y que en las propias revistas aparece porque hay como contrasentido del gesto de armar toda esta operación de prensa con estos medios y lo que aparece plasmado en la revista y los gestos de la organización Montoneros, que bueno, ahí. Y lo último, volver, digamos, tu trabajo, digamos, me invita a volver a seguir pensando esto de qué son las revistas políticas en este tipo de escenarios, ¿no? ¿Qué vienen a decir? ¿Qué lugar cultural tienen las revistas? ¿Por qué el gesto de las revistas es revisitado por investigadores de nuestra generación asiduamente? Digamos, yo haciendo mi trabajo de campo para la tesis me encuentro a los entrevistados que decían, bueno, era como el ABC de una organización de izquierda, armar el grupo de debate, de discusión, de estudio y sacar una revista. Eso era como un gesto de época que era como una de las formas de intervención por excelencia en paralelo a las armas, ¿no? Sí, hay revistas que tienen dos números, por ejemplo, pero bueno. Pero decían, acá estamos, sí. y se apagaban, ¿no? Y después, bueno, yendo a un plano más teórico, bueno, me surgían algunas preguntas respecto a, hay una cita donde vos mencionás la forma de construir de Perón. Decías, alternativamente Perón incluyó y excluyó adversarios. Por eso sus fronteras identitarias no alimentaron un principio de división radical y permanente, sino que se configuraron de manera inestable y difusa, provocando una constante redefinición de la comunidad. Esas operaciones que hace Perón y como contrapartida, ¿qué pasa con Montoneras, ¿no? En las publicaciones montoneras encontramos que se plantean enfrentamientos rígidos, absolutos. Todo esto lo decía en el libro como para pensar, bueno, Perón cómo construía identidad o desde su discurso, qué alentaba y cómo replicaban, contestaban, contraponían las organizaciones armadas. Bueno, dije mucho y seguramente el público va a tener cosas para decir, pero... Muchas gracias. ¿Cómo quedamos? ¿Hablo o...? No sé si querés. Sí, bueno, decir recontra mil gracias por todos los
particularmente me quedé pensando, digamos, esta teoría del desvío que supone, digamos, porque la teoría del desvío supone que lo militar es un desvío, esa es fundamentalmente la idea que aparece en controversia. Lo interesante es que, digamos, aparece en casi todas las disidencias anteriores a controversia. O sea, de hecho ahora yo ahora estoy trabajando en las disidencias y esa lectura, ese marco interpretativo que además aparece en muchos trabajos posteriores, incluso académicos, no necesariamente testimoniales. Digo, cómo sería interesante historizar ese propio clave interpretativa del desvío, porque aparece en las propias disidencias, cuando no en ciertas evaluaciones que hacen los propios militantes. Que yo en el libro de Perdida también dice, bueno, nos militarizamos un poco, ¿no? Se nos fue la mano. Todo ese marco interpretativo está tan presente y permea distintas voces de distintos lugares. Eso es un punto que a mí ahora particularmente me está como interesando y que creo que está buenísimo que también está en controversia. Sobre la masividad y la recepción, digamos. Sí, es un tema la recepción siempre para mí. De hecho, el libro de Grassi lo que dice es que salió justo cuando esto ya estaba en edición, así que no quedó como fuera de discusión, lamentablemente. Que cada una de las revistas, él dice que los números llegan a 200.000 y que de hecho cada una de las revistas tenía hasta 10 lectores, o sea que terminaba siendo como muchísimos. No, digamos, no lo sé, lo que sí es evidente por la cantidad de tirada que tenía, era que las revistas eran leídas no solo por militantes, sino por simpatizantes. Supongo que no de uno conocerá alguien que haya leído el decamisado. Luego, sobre qué lugar tienen las revistas en general, sí, ahí puedo aportar un poco menos, pero creo que sí, que era fundamental, y el gesto de sacar una publicación como manera de aparecer públicamente para estos grupos políticos es todo un gesto y creo que es decisivo. Y sobre la última rigidización que me decías, y digamos, cómo ciertos vaivenes de ese discurso, por momentos inaprensibles del propio Perón, cómo lo estancan y lo rigidizan, creo que es todo un tema también para analizar específicamente, porque en algún sentido, yo en eso me baso mucho en lo que fue en los trabajos del equipo donde yo estoy trabajando, que es lo de Gerardo Abad Carles, ellos trabajan específicamente sobre populismo. Y mi hipótesis es que estas reinterpretaciones y reapropiaciones de la tradición populista dejan de ser populistas en algún sentido. Es decir, ese vaivén que tenía el populismo, según estos especialistas sobre populismo, se transforma en un enfrentamiento mucho más rígido y un montón de dimensiones, incluso la propia sustancialización y el olvido de esas mediaciones institucionales con las cuales de diferentes maneras coqueteó Perón, no se peleó, pero estaban ahí rondando, creo que son también opacadas, con lo cual esto ya no está en mi trabajo específicamente, pero son ideas que circulan. Así que, bueno, muchas gracias por su pregunta. Bueno, nada, la idea es abrir a otros comentarios y otras preguntas. No sé si... Bueno, yo me surgió un interrogante leyendo el libro, un interés, que pensé que cuando Juan Pablo empezó a formular la pregunta dije no, y en realidad es medio complementario. Juan Pablo preguntaba por cuál es el lugar social de las revistas. A mí me generó la inquietud desde el punto de vista de los editores o si querés del proyecto editorial, si hay, qué transformaciones hay en las distintas publicaciones en relación a el público lector que se intuye o al que se apuesta a apuntar, teniendo en cuenta que vos empezás hablando del Descamisado como una revista con una tirada muy grande y terminás en Editorial Montonera con una distribución clandestina que necesariamente tuvo que haber impactado en la cantidad de público a la que apunta y también en los propios objetivos
de la publicación. Sí, supuestamente, digamos, un testimonio me dijo, pero también es algo que no se puede comprobar, porque además como era la impresión descentralizada, o sea, estaríamos mintiendo si tiramos un dato, pero qué sé yo, un protagonista me dijo que podría rondar los 5.000 ejemplares hasta el golpe. Perdón, Sí. introduzco algo porque Sí, sí. creo que tiene que ver con lo que decía Fernando. Yo tuve la impresión al leer tu libro que es como si en el descansado todo el tiempo se estuviera intentando captar nuevos lectores y en algún sentido más cerca de esto que vos decís, bueno, en toda esa tensión entre el populismo y no pensado desde otro lugar, como que ahí hay una intención de captar, de abrir, de incluir más, mientras que toda la descripción de Evita Montonera es cómo hacer que no se vayan, digamos, retener los que están, y que hay toda una tensión ahí con el que se va, a la fuerza inclusive, ¿no? Como que hay algo que vos planteas que es la continuidad en los dos podios, dijimos esos capítulos, pero en realidad en el medio quedan muchos matices, es una pena, pero me parece que entre esos dos polos hay toda una, vos planteas que hay una continuidad, ¿no? Una continuidad del proyecto que creo que es muy interesante como hipótesis, que no es el desvío, sino que hay una persistencia de un proyecto. Pero sin embargo ahí hay una distancia, hay una distancia en el modo de relacionarse con lo que es construir una comunidad, ¿no? Entonces, nada, también a mí me había quedado como gran pregunta qué ocurre entre esa tensión entre una hipótesis de continuidad de un tipo de proyecto, de un armado de comunidad, y por otro lado cómo se plantea esa diferencia, ¿no? Sí, voy por, digamos, sobre lo que es más digamos, a dónde llegan y la recepción, el cambio es radical, o sea, cuantitativamente además radical, es evidente, y digamos, y Evita Montonera, lo que pasa es que lo cierto es que yo me meto por Evita Montonera a los primeros números, ni siquiera es que tomo en su completitud de Evita Montonera, pero ciertamente, digamos, se nota en el lenguaje y en la impresión que tenía en la circulación era mucho menor que el resto de las revistas. Es interesante, digamos, esta tensión entre la continuidad o las transformaciones. Yo lo que intento decir es, no sé, digamos, también estoy muy preocupada por discutir esa teoría del desvío, pero intento decir que hay transformaciones. De hecho, en las conclusiones hago unas referencias al respecto. Digamos, las transformaciones son abismales, es decir, pasan de tener una organización, bueno, un primer grupo más reducido a tener una gran organización político-militar con espacios de encuadramiento militar, pero también con espacios de superficie, y luego hace toda una serie de transformaciones que deriva posteriormente en la figura del partido, y cambia radicalmente un montón de cosas. También la relación con ciertas instituciones gubernamentales. Ellos en la primera etapa forman parte de ciertas instituciones de gobierno, para nada menores, por ejemplo tienen diputados, y luego ya no. El tema que a mí me interesaba es no negar las transformaciones, sino negar que esas transformaciones puedan interpretarse como un desvío respecto a un proyecto inicial político. Es decir, creo que muchas veces, y gracias a la circulación de este esquema del desvío que permea a todos, en algún sentido, se entiende el derrotero de la organización como la sustitución de dos etapas clarísimas en las cuales hay un primer momento político y luego hay un momento militar, y que ese segundo momento militar es un equívoco, es un error y un desvío respecto de las primeras intenciones esencialmente políticas. Entonces, mi idea es criticar eso. Eso no quiere decir que no haya cambios radicales en relación a lo que va pasando en la coyuntura. Pero sí me interesa marcar que esos cambios no son un desvío o un error, sino que quizás buena parte del pensamiento de un militante disciplinado, por ejemplo, obediente, sacrificial en términos de que se trata de entregar todo, hasta incluso la vida,
eso me parece que aparece al principio, es decir, tiendo a creer que buena parte de ese derrotero va estructurando y transformando elementos que estaban presentes de alguna manera, quizás con más discusiones. Muchos testimonios me comentaron las diferencias en los propios grupos iniciales, entre aquellos que pensaban, por ejemplo, este error del brazo armado o aquellos que pensaban el error de la guardia. Es decir, había discusiones, pero no es que lo que pasó después fue una novedad completa que además se explicaría porque ellos copian la lógica militar represiva o gubernamental, es decir, o por ejemplo, que todas esas transformaciones sean culpa de la influencia de el marxismo-leninismo, que buena parte de esa hipótesis apareció en esta disidencia de la lealtad, que supuso muchas tensiones entre los lugares de donde provenían cada uno de los militantes, y con la fusión entre Montoneros y FARC, muchos militantes echaron la culpa de las medidas que se estaban tomando, las decisiones que se estaban tomando a los faroles, porque eran marxistas en definitiva. Me parece que la situación era como más compleja. Por supuesto, quizás incluso a veces cuando uno discute olvida hacer algunos matices, pero hay muchísimas transformaciones, pero mi idea es discutir más que nada que eso sea parte de un desvío, o sea, de algo que es exógeno a la propia organización. Sí, es que, digo, desde mi punto de vista, realmente ahí hay como algo muy logrado, muy interesante del libro que tiene que ver con, además de las revistas, de escribir muchas de esas, como de la heterogeneidad interna, digamos, sí. algo que en muchos casos queda subsumido en Montoneros y que en realidad tiene una enorme complejidad, y que vos a través de las publicaciones y otras cuestiones es como que hay algunos matices que permiten discutir muchas de las hipótesis. Digo, en ese sentido, el libro no es muy condescendiente con muchas lecturas, digo, algo que valoré enormemente, con muchas lecturas previas sobre Montoneros, ¿no? En ese sentido me parece que hay algo muy valioso para la discusión de este libro. Sí, también yo insistía con estas disidencias porque, o sea, el título quedó así por una decisión editorial, básicamente por todos. Mi título era otro, pero pues, supuestamente este título tiene más atractivo, no lo sé. El punto es que hay algo que sí oscurece, que es que no son solo revistas montoneras. Entonces, y a mí me parecía importante, dado que siempre los procesos de recepción y las discusiones son tan difíciles de asir, a mí me parecía que una vía para entrar a eso o significar algo de eso, por lo menos, eran las revistas de disidencias, porque ahí podía haber ciertos contrapuntos que quizás en otras, digamos, eran acallados y que ahora por los procesos de la memoria es difícil recuperar. Entonces las de las disidencias tenían su... Bueno, ahora estoy trabajando y solo. que además centralmente había sido trabajado por vía de testimonios, claro, mucho de lo que vos estás trabajando, entonces claro. en el sentido también era incorporar otra fuente distinta. Pero bueno, quedó las revistas. ¿Cuál era el título? O sea, ¿qué título le hubieras puesto vos? Yo le había puesto las palabras y las armas. Estaba muy cerca del de Claudia Hillman en la misma editorial. Esa fue. Mirta sabe el tema. El tema fue ese. Digo, cuando vos me dijiste el título original, yo le había preguntado, me dijo eso y... Estaba muy cerca, y entonces, y el argumento fue no tanto que estuviera cerca, sino que es de la misma editorial. Como que hay una política editorial, ¿no? Así que, bueno, tenía un subtítulo más aclaratorio, porque las separaciones son misterioso, pero bueno, ellos decidieron eso en una reunión y yo estoy sumamente agradecida, pero bueno, ahora. Yo me quedé pensando en algunas cuestiones que tienen que ver con la relación con los lectores. Y me daban ganas de pedirte que amplíes un poco la forma, el tema de la forma de la revista, no tanto los contenidos. sí. Su relación posible o no con los lectores, y también un dato curioso que si tienes información, si no, bueno, el tema de que también tiene que ver con la relación con el público, con los militantes, el proyecto de la señal televisiva de Montoneros. ¿Tenés idea de qué
que digamos, un entrevistado me comentó que ellos, o sea, había, según tengo entendido, en el ministerio, o sea, agrupaciones de superficie habían ocupado algunos espacios institucionales y particularmente algunos ministerios, 2 ministerios, y se supone que desde Cultura y Educación había varios militantes afines. A mí lo que me dijo un entrevistado es que existía ese proyecto de ese canal, un canal educativo, pero que quedó ahí. No hay más información. Sí, yo creo que es ya más elegible, organizado, da mucho para la información. Perdón. El que estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación, que seguramente haya sido un impulso de esa secretaría, era Nicolás Casullo. Sí. Que llevaron adelante varias iniciativas similares, la cantata de Borquemapu, la cantata Montaner. Así que el canal debe haber sido por ahí, también el diario de los chicos. Sí. Hay un trabajo que escribió una chica llamada Batista, creo, que trata sobre eso, que enumera los proyectos. Este del canal fue, digamos, frustrado. A mí, cuando yo pregunté con uno de los que habían participado en las revistas, me dijo solo lo del canal, además de estas publicaciones. Pero seguramente ella tiene más información de la que yo puedo dar y que me dieron mis contactos. También muchas veces pasa que uno le pregunta a un ex militante y no sabe, o sea, realmente no. Yo le pregunté por otra revista, que es la revista Ya, que también circula en algunos espacios, pero me dijo, no, esa revista no tengo ni idea. También sobre, digamos, hay en la edición facsimilar que sacó de Criterio y Revolución, Casiana Ahumada, que era la mujer de García del Orrio, que dirigió al final la revista Criterio y Revolución, le dijo a sus entrevistadores, que es Gabriel Roth, no me acuerdo, y Vitalúa creo, que la conducción nacional había ido le había consultado a ella con la apertura electoral si quería reeditar Cristianismo y Revolución, y que ella dijo no, chicos, no. Y cuando yo le pregunté a uno de los responsables de estas revistas sobre esa anécdota, me dijo que para nada. Es muy difícil, qué sé yo, uno tiene que ser como muy... Yo lo que recuerdo es realizado muchas notas sobre televisión y algunas sobre algún programa donde aparentemente era en el Canal 7, que claro, en ese momento quedaba, o sea, en el periodo en que queda, digamos, bajo la órbita del gobierno, donde participaban Barnetti y Chunchuna Villafañe. Si me acuerdo de las notas sobre, o sea, sí. El proyecto por ahí. Pero yo creo que ellos deben saber, no voy a hablar sobre lo que me sé, esta chica debe saber más que yo. Mi entrevistado me dijo que esa idea del proyecto televisivo cayó, digamos, cuando cayó Cámpora, o sea, al segundo casi, y sin embargo ella en el artículo ese dice que los militantes de la tendencia con una afinidad estuvieron mucho hasta agosto del 74. Sí, yo estudié el caso de la Universidad de Buenos Aires en el 74, donde participa también las distintas organizaciones de la izquierda peronista con su heterogeneidad en el gobierno de las universidades. Yo estudié el caso de la UBA y sí, efectivamente hasta septiembre del 74 mantienen esos espacios a través del Ministerio de Cultura y Educación. Claro. Yo quería hacer una pregunta, ya que estoy. Tocás un tema que para mí fue como una deriva de mi tesis, que no era un objeto principal, el tema de la identidad, ¿no? Porque yo me preguntaba justamente cuál fue ese sujeto que participó, ese sujeto político que participó del gobierno de la universidad, ¿no? Con un proyecto de reforma, de transformación muy grande. ¿Cómo delimitarlo? ¿No? Entre todas esas denominaciones posibles. Y encontré, obviamente, lo que la famosa teoría del cerco estaba lo que podemos llamar la teoría del infiltrado, ¿no? O sea, la idea de la identidad peronista como una construcción, digamos, una frontera identitaria dentro del peronismo, donde desde un lado y desde el otro lado se planteaba que el verdadero peronista era uno y el otro era un infiltrado.
Entonces yo lo que te quería preguntar es si vos pudiste ver, si en algún momento, ya que trabajaste también en inicios de la dictadura, fines del 75, bueno, a ver si en algún momento, pues yo atendí mucho más al 73-74, pudiste ver si deja de operar tanto esa teoría del infiltrado, digamos, se empieza a asumir que hay un otro peronista que no tiene la misma mirada. Y en ese sentido también preguntarte si había alguna tensión, según viste en las revistas, entre la identidad peronista y la identidad montonera. Tensión entre identidad peronista y identidad montonera, no, desde mi perspectiva, la teoría del infiltrado sirve para los actores, digamos. O sea, a mí, creo yo, como investigadora que le va a hacer preguntas al objeto, me sirve poco decir infiltrado, peronista, no peronista, quién era o quién no era, sino ver cómo cada actor resignifica esa tradición. Después, si ellos dicen que tal es verdadero o no, a mí me sirve simplemente como un dato de que hay una disputa por qué es la tradición peronista y que incluso yo creo que esa disputa no tiene dueño. Es decir, me parece que Perón hace una apropiación particular de la tradición peronista, en definitiva. Por supuesto, su peso es innegable, o sea, es Perón, pero quiero decir, me parece que hay un juego entre las interpretaciones posibles de la tradición peronista que hace a la propia constitución identitaria de los distintos actores y en este caso de Montoneros. Por eso quizás yo retomaba mucho el trabajo de Sigal y Verón para plantearlo desde otro lugar. O sea, desde mi perspectiva no interesaba tanto si Montoneros se decidía por ser vanguardia o ser peronista y acatar a Perón, sino cómo Montoneros entiende que es el peronismo y que en esa comprensión probablemente Perón no ocupa el mismo lugar que Perón pretende ocupar desde su interpretación. A su regreso, decimos. ¿Cómo? A su regreso. Sí. Después, la atención con Montoneros, ¿cuál era la otra que me hiciste? No, si viste algún cambio, digamos, en el... Sí, bueno, luego hay otra cuestión que yo ya no me meto porque está por fuera de mi periodo, pero que es un tema súper importante y que podría plantear un tipo de contradicción en el trabajo, ¿no? Que es que ellos en un momento dicen que el peronismo está agotado. Entonces, asumen, eso ya pasa después del golpe y asumen, por eso quitan el peronismo de sus distintas autonominaciones, de su organización, y asumen que ahora la nueva identidad popular es la identidad montonera. Y dicen que el peronismo ya está agotado y que hay que hacer otra cosa. No obstante, es interesante porque en las propias, esto lo vi simplemente por ver evitas montoneras posteriores y discusiones, pero no es que lo tengo analizado. No obstante, lo interesante es que dicen que la identidad montonera, pero es hija de la identidad peronista. O sea, en algún sentido no sé si se pueden terminar de pelear, porque es parte de digamos, además del peronismo seguimos nada, ¿no? Con lo cual me parece que es como una situación tensa, pero sí podría pensarse qué pasa después del golpe cuando ellos dicen, bueno, ahora es el montonerismo. Yo ya en eso no me metí, pero es interesante las vueltas que dan porque no se pueden terminar de pelear, en definitiva, porque es parte de su espacio identitario. Una pregunta, vos hiciste mención a la tirada de las últimas o la última Evita Montonera y dijiste cómo bajó. ¿Cómo? ¿Cómo bajó? 20.000 dijiste, como muy bajo. No, la de Evita, igual podría decir que casi estoy mintiendo por Evita Montonera, porque quiero decir, no, es un dato que es, o sea, yo no lo pude chequear y además con Evita Montonera están todos los exteriores desaparecidos, entonces claro. es muy difícil. Según, y ya forzando en una entrevista que tuve, pero ¿cuántos podrían ser? Me dijo, bueno, pueden ser 5.000. Pero es una cuenta que no la, de hecho en el libro no está. Y al comienzo, el descamisado, Ahí también hay debates, pero los más modestos, los que cuentan los menos triunfalistas, hablan de entre 36.000 y 100.000. ¿Cuántos? 36.000, o sea, nadie dice menos de 36.000. Y luego, entre 36.000 a 100.000. Ricardo Grassi, que es el del libro que salió también ahora,
iba desde 80.000 a 200.000. Mirá, yo comparo con la venta contemporánea de diarios y revistas y digo, qué retroceso en la Argentina. Ni hablar. Pues, la gente Pasa que leía. Sí, no, ni hablar. No. Yo no me acuerdo la tirada de noticias. Y noticias creo que 150.000, pero ahí también que Esquivada decía, pero sí, 150.000 cosas. Esquivada también igual decía entre 100, 150.000, otro dijo otro. O sea, son especulaciones, pero sí, efectivamente eran muy importantes. Yo quería, por ahí, dijeras algo sobre algo que yo creo que en el libro es importante, que es la cuestión cristiana, ¿no? Es decir, de hecho vos arrancás con la primera revista con Cristianismo y Revolución, y hay algo, creo, de hipótesis, de lectura sobre la identidad de Montoneros, que me parece que da una discusión que tampoco es necesariamente la que otros críticos, historiadores han dado respecto de la relación entre Montoneros y el catolicismo, sino que parece que ahí estás como dándole una vuelta de tuerca. Quizás, si no, mi pregunta también es, si no interpreté mal, ¿hasta dónde eso se liga, digamos, esa relación, digamos, entre Montoneros y el catolicismo / cristianismo, con tu hipótesis sobre la relación entre lo público y lo privado, que está especialmente desarrollada en Evita Montonera, pero que vos decís, bueno, esto está desde el principio con esa cuestión de la norma. Algo que es en algún punto muy impactante, porque hablar de lo privado en una publicación es todo un problema, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves ahí esta relación de Montoneros entre la tensión entre lo público y lo privado, y cómo si se relaciona con la cuestión del cristianismo y qué es una de las publicaciones? Sí, eso yo lo uso medio al final como para también como una provocación un poco, ¿no? Con los fieles, pero me parece que, digamos que yo no tengo trabajado ni un estudio tal como lo hace Luis Miguel Donatello, por ejemplo, que busca más esa relación explícita entre militancias, tipos de militancias. Yo lo que sí creo, y que igual esto ya fue dicho por algo de eso me parece que hice Altamirano en el contraclásico trabajito sobre Montoneros, sobre cazadores de utopías, que necesitamos de vuelta. Creo que hay figuras del cristianismo que permean el imaginario, por más de que no se mencionen, efectivamente los descamisados ya no hay, o sea, si se quiere son olvidadas buena parte de las pertenencias católicas de los militantes, pero cierta dimensión escatológica del relato, cierta asunción de un destino, de una victoria final, cierta simbología ligada a la figura del mártir, que también aparece, creo que en las publicaciones, creo que eso va permeando. Y sobre la última relación entre público y privado, creo que... Pero y no la cuestión del religar entre vos... Yo lo uso eso para... Sí, es como un... qué sé yo, me parece una... A mí me interesa particularmente Arendt, porque me parece que da herramientas. Muchos dicen que los escritos de Arendt están como en el aire, y yo creo que dan argumentos para pensar ciertos procesos políticos concretos. Y entre ellos me parecía interesante la figura esa de la autoridad que ella toma respecto a el hecho, y ahí hace una etimología, después igual ellos discutieron esa noción de religar, el hecho de Arendt, que yo lo pongo en un contrapié, pero ella justamente lo que dice es que la autoridad supone religarse con los antepasados y aumentar esa fundación. O sea, ella está muy preocupada por los momentos originarios y cómo las comunidades políticas para legitimarse permanentemente vuelven a eso. Entonces, como ella hace un recorrido etimológico con la palabra religar, yo lo uso un poco para discutir esta lectura sobre si son religiosos o no son religiosos y qué cambia en la publicación. Pero eso es más que nada un recurso más del lenguaje, incluso, que me pareció atractivo.
Pero sí me parece que al final hay algo fuerte con la, que yo lo menciono, con la tradición cristiana en el sentido del gobierno de las almas. O sea, eso me parece que, yo igual es simplemente un coqueteo que hago al final, no, casi no está, porque eso no estaba hecho en la tesis y después yo lo reformé y bueno, hay que entregarlo y ahí se terminó. Pero creo que hay digamos, en esa vocación por no solo persuadir, digamos, porque todos los espacios políticos quieren militantes convencidos. Digamos, eso sería, bueno, la política buena es eso. Ahora, otra cosa que me parece distinta es tratar de fiscalizar y controlar y gobernar y crear mecanismos de control de ese alma, o sea, de esas convicciones. Ahí ya me parece que cambia. Y creo que eso tiene como se entronca con una larga tradición cristiana. No lo termino de decir así, hay como solo una provocación, así un coqueteo, pero sí, creo que es fundamental. Y que me parece también igual no es solo de Montoneros, es decir, las tradiciones revolucionarias modernas tienen muchos de estos ejemplos en los cuales se intenta llegar al fondo y bueno, se trae una serie de problemas, pero hay juicios famosos al respecto, ¿no? Pero sí, creo que es un elemento importante que también me gustaría como profundizar y que lo vean. Sí. Me había quedado una pregunta sobre las formas. ¿De qué quisieras que...? No, porque había salido lo de la relación con el público y parece que no solamente los contenidos, pero las formas también eran una forma de interpretar. Ah, ok, mencioné que la forma de la revista. La forma gráfica. Sí, supuestamente ahí también hay como una... Esto yo no lo dije y tampoco están en el libro, porque son anécdotas que salen también en entrevistas, pero supuestamente había como una discusión al interior de la redacción sobre cuál era la gramática y la manera de interpelar a los trabajadores. O sea, y cuál era el lenguaje, si era un lenguaje más popular, con comillas, con toda la complejidad de ese término, por ejemplo, decir chochamu, no sé qué sé yo, o utilizar un lenguaje más de diccionario correcto. Supuestamente hubo al interior de quienes se dedicaban a prensa de la organización discusiones al respecto. Walsh decía, estas anécdotas que no se pueden comprobar, o sea, pero según lo que a mí me han contado, Walsh tenía como pensaba que no había, que era como un lenguaje paternalista, hablar en ese sentido popular. Y en cambio, Dardo Gabo y otros de las revistas tendían más a ese tipo de interpelación. Aparece mucho eso en las revistas. Hay una que se llama, que aparece en las tapas, por ejemplo, sobre la salud de Perón, compañeros, qué cagazo, por ejemplo, ¿no? Esos aparecen. Aparece mucho ese lenguaje que intenta interpelar desde un lugar popular y con pocas formas, y un lenguaje poco formal. Eso está muy presente en Claro, si no, sí. la fotografía, 60%. Es un montón. Supuestamente después el papel, hubo problemas con el papel y ese porcentaje bajó, pero bueno, la intención era hacer 60 y 40 de texto nomás. Y de hecho se ve en las revistas que son muchísimas imágenes. La revista sobre la muerte de Perón es impresionante, son 59 fotos y son, o sea, ya parecen chiquitas, pero... Sí, claro. Sí, no son físicas, ¿no? La realidad, sí. Pero hay fotos de multitudes. Sí, pero también de Perón, digamos, ahí. El líder, digamos, Perón está muy presente en las revistas. Y se retoma imágenes del peronismo clásico. También las patas en las fuentes de la clásica desaparecen, de Evita hay un montón. Además, digamos, Evita también, digamos, hay distintas maneras de apropiarse de Evita. Aparece, más que nada, que a veces dice la Evita montonera, no de la Evita, sino que es la Evita con las fotos que tiene como todos los pedos. No la Evita más formal, y ellos de hecho cuando Perón designa como vice a
de Perón, ellos sacan todo un número con cuestiones de Evita y su renunciamiento, y entonces escenifican un poco como un claro oscuro entre digamos, Isabel, quien asume un cargo formal, y quien está en contra del pueblo, versus Evita, el llano, el popular, etcétera, etcétera, y los virus. Pero sí, están muy presentes, o sea, y esto está muy presente, digamos, se pelea con Perón, pero está muy presente, o sea, no es que se olvidan de eso. De hecho, con el funeral de Perón son todas fotos, y creo que la última de las páginas no la puse al final, pero es una foto de él ya viejo, y no sé si con la onda presidencial, no me acuerdo, pero es él. De uniforme. ¿Cómo? De uniforme. Sí. Y se me hace pensar algo que no lo había pensado hasta ahora, que yo estuve trabajando sobre estética, ya hace un momento, y el director del equipo me preguntaba por qué me gustaban las fotos que había de Perón y Eva. Yo me obligó a pensarlo, y lo que le dije, digo, están como sobreexpuestas, como si el fotógrafo se hubiera equivocado y dan mucho negro. Y ahora lo asocio a lo que voy a decir, que ahí está también el catolicismo, ese Perón, todo con ese uniforme oscuro, y el negro aparece en toda la estética de la diagramación de esa época, mucho negro. Sí, el Noticias es impresionante el negro, sí. No, pensé que casi la pongo esa, pero... En noticias también. El Noticias es muy fuerte. Sí. Sí, yo decía lo del catolicismo porque me parece que en esta idea que está en el libro de pensar una cierta estética, es decir, que hay algo de lo que genera comunidad, que no es simplemente un discurso, sino fundamentalmente una estética, ¿no? Que es lo que permite el acercamiento, la reunión, la idea de comunidad. Sí, y que incluso la continuidad de la diagramación, que se vio muy clara cuando pasabas una revista atrás de la otra, bueno, cambia el título, puede cambiar el director, pero hay algo que tiene que ver con la imagen, ¿sí? Con el uso de los colores, hasta con cierta tipografía, que es la imagen lo que plantea continuidad, la diagramación. Sí, ellos cuando los entrevistas hacen, no hice tantas entrevistas porque no es justo esta persona, pero hacen mucho hincapié en lo de la imagen y digamos, hacer una publicación que tuviera mucha imagen, y que la idea está genial con la muerte de Perón, que no sabían qué escribir, entonces no hay nada más fuerte que la imagen, entonces ponemos 59 fotos, o sea, ellos celebran mucho ese gesto que realmente era muy atractivo. O sea, Perdón, es insólito, ahí no sé si hay algún caso, vos mencionás el diario, las revistas, el proyecto del canal de televisión, pero no de radio. No, de radio es después, en la etapa ya del exilio, que es una radio que tiene cierto vínculo con Nicaragua, no sé bien cómo es que se llama, no sé si alguien sabe, radio, voy a decir Macana y encima están todos filmando, pero hay un proyecto de radio que no sé si tiene que ver con Nicaragua o Costa Rica, pero se va produciendo ahí. La idea es poder transmitir en el momento digamos, durante la dictadura como la voz alternativa. Hay comunidad, yo eso no lo vi, no sé si 78, 79, ahí sigo mintiendo, pero Digo, sí, yo en el momento no aparece. tampoco sé, no tengo idea de qué posibilidades o no, qué impedimentos, sobre todo qué impedimentos podía haber para armar una radio en ese momento, pero es notable que había mucho dinero para sacar un diario, el proyecto de armar un canal de televisión y un nivel de fotografía muy impresionante, y no una radio, ¿no? Como que ahí hay algo de imagen, digo, es fuerte en la línea de mi argumento, simplemente, ¿no? Sí, que tenés razón, sí, yo también con otras herramientas disciplinarias y más que nada partiendo de ese concepto de identidad, en teoría política, quizás esas cosas a veces se me escapan, o sea, trato de ver símbolos, imágenes, pero se me escapa esa entrada que sí, es fundamental y sí, es interesante. No sé si hay
preguntas, comentarios que quedaron por ahí. Yo una última cosita que me parece también es otra de las cosas, las cosas buenas del trabajo es responder la irresuelta elección de la juventud entre Perón y el pueblo, ¿no? Vos ya mencionaste que con Perón hacen rodeos, no pueden romper, y las operaciones que hay también en relación al pueblo, esto de representar, no representar, construir un nosotros en el cual Montoneros fue la resistencia y fue el 17 de octubre, digamos, esos giros, digamos, también nos invitan a pensar el problema de la representación, más una cuestión más general de teoría política, y el pueblo como el sujeto por el cual disputar, ¿no? Sí, eso a mí me súper interesa, primero porque me pasa lo siguiente, digamos, caracterizar a un espacio como un espacio peronista y que reivindica al pueblo me parece que no dice exactamente nada, digamos. O sea, porque el pueblo es el sujeto por excelencia de la representación política moderna, y el peronismo en este país también es una tradición, digamos, que permea muchísimos espacios. Entonces me preocupaba más que nada no sentenciar esa adscripción, que quizás es casi evidente. Me parece que es muy poco explicativa ver cómo ellos pensaban la relación con el peronismo, cómo lo pensaban el peronismo y al pueblo. Y ahí me metí también con cosas de teoría política sobre la distancia entre representar a través de un conjunto de mediaciones institucionales y más bien encarnar una sustancia como si fuera una sustancia homogénea y evidente, y en la cual va de suyo quién es el pueblo y qué quiere el pueblo, cuando que, bueno, es un poco más complejo, me parece. No, lo que pasa es que hay también algo muy fuerte, que la línea cristiana viene desde el comienzo, bueno, con el cristianismo de evolución, y al final del peronismo es Cristo, o sea, el enemigo del peronismo al final es la iglesia, el final del peronismo. Y uno de los símbolos es Cristo vence. Y lo que derrota a Perón es la revolución libertadora. Y el eje, o sea, el origen de todos los movimientos de izquierda es el cristianismo de evolución. O sea que hay algo ahí donde lo cristiano viene a retomar el pueblo, que era del peronismo. O sea, nunca, o sea, y que después Montoneros borre directamente el peronismo. Al final, es como que es un movimiento, parece más un movimiento cristiano que viene a decir, bueno, porque, o sea, el peronismo tenía mucho de eso cristiano también, de acción peronista, de los grupos de... Es como que todos los movimientos de izquierda es como que con la cuestión del mártir, de la sangre, bueno, la sangre del loco, podría ser una puntada, pero podría ser sangre cayéndose también. Sí. Hay otra cosa ahí para decir, que es, digamos, el Concilio Vaticano II. Es decir, en toda esa reinterpretación del peronismo, de las izquierdas o del mundo de las izquierdas, del marxismo, está mediando lo que fue el gran movimiento del Concilio Vaticano II y todos los grupos y circuitos que empezaron a esta cosa supuestamente que acercó el reino de Dios a la revolución o a la opción preferencial por los pobres. Entonces eso se ve bien en otros trabajos, pero eso es fundamental. Es decir, no es el mismo catolicismo con el cual se pelea Perón al final que el catolicismo que retoma. No, yo digo que es el mismo, creo que es fuerte que lo que derrota, o sea, más allá de que no es el único hecho, ¿no? Pero como que el eje se centra en eso, ¿no? En los símbolos, y que la revista que nazca y que después salga, bueno, porque el cansado es verdad que borra toda esa religión cristiana, pero que tomen dos emblemas de Perón, ¿no? No, después también hay una discusión sobre lo que son los espacios revolucionarios y cuán influidos están o no por las figuras y símbolos de la tradición cristiana. Revolucionarios o no revolucionarios, esa es como toda una gran discusión interesantísima. Pero esas clases están en todas las organizaciones, muchas de clases. La iglesia esa que lo derroca Perón no es la misma. No, por eso decía, ahí hay como el elemento faltante para ver también cómo van reapropiándose ciertos imaginarios y símbolos, es todo el movimiento posconciliar, renovador, que generó un montón de
de espacios que en muchos lugares discutieron las estructuras eclesiásticas más rígidas, digamos, se crearon un montón el movimiento de sacerdote para el tercer mundo, es parte como todo. Entonces eso supone, y fundamentalmente eso se ve mucho en el primer capítulo del cristianismo y revolución, es decir, el buen cristiano ya es un cristiano activo que lucha eso por... me puedo decir, por ejemplo, hay un símbolo que es Mujica queda Sí. en medio de eso, o sea, queda en el fuego cruzado, digo, Claro. los movimientos de los curas del tercer mundo, o sea, es como que... Porque el catolicismo renovador no es, digamos. Después hay otra lectura retrospectiva, simplificadora, que es decir, en el catolicismo estaba la clave de la violencia, o sea, y en verdad el catolicismo renovador no era todo proclive a la violencia, salvo está esa encíclica famosa que en caso de tiranía prolongada se permite, pero las referencias institucionales al uso de la violencia eran sumamente ambiguas. Pero luego, ¿qué pasa? Como todas las tradiciones circulan, hay apropiaciones distintas y para algunos, como el grupo de García del Orrio, la violencia era fundamental y tenía además una significación no solo como un instrumento, sino como un espacio incluso creativo y consagrador de la militancia. O sea, no hay mejor militante que un militante muerto violentamente. Sí, odas a la violencia, así como... Sí, sí. Sí, no sé si yo... bueno, son sí. temas pero sí, hay todo un montón de sentidos, yo encontré un montón de sentidos incluso contradictorios sobre la violencia que aparece en esa revista, pero que no, digamos, referirse a la violencia como solo un medio para el socialismo como otro objetivo es empobrecedor de la diversidad que había. Bueno, el propio Fanon y Sartre hablaban de la violencia como un espacio unificador bastante creativo, o sea, no es solo un instrumento. Pero sí, no me acuerdo, solo para... Te precisaba que todo este movimiento del catolicismo fue como... Sí, que, perdón, en ese punto también, visto a la distancia, digamos, con distancia histórica, es muy fuerte algunos de los artículos, al recorrer algunas páginas, esto de en una revista, en un espacio público, la exaltación o la justificación o las, incluso casi a mí lo que me parecen como más notables, visto a la distancia, es como la distinción de tipos de violencia, ¿sí? Porque el ajusticiamiento puede ser, pero no otro tipo Sí, de violencia. eso es muy ambiguo en el descamisado, porque ahí ellos es como que oscilan, o sea, en ningún, durante toda la revista, incluso durante el momento en que se supone que ellos los montoneros abandonan las armas, cosa que creo que es también discutible, no solo porque hay casos de abril del 73, bueno, después está el de Rucci, como todos conocidos, pero también simbólicamente seguían sosteniendo la violencia armada. Ellos en todas las revistas aparece la reivindicación de un ajusticiamiento, en una revista que se distribuía a, pongámosle modestamente, 50.000 ejemplares, en un gobierno constitucional. ¿Cómo? De venta en kioscos. De venta en kioscos, y aparecen ahí esos ajusticiamientos. Bueno, de hecho, ya ahí es más problemático, pero la causa peronista cierra con intentando un poco quizás evitar, o sea, reabrir, conseguir más adherentes en un gesto más desesperado, si se quiere, y reeditar como ese ajusticiamiento que les había dado tantos adherentes en un principio. Quizás el efecto es el contrario, pero un poco la última movida que ellos hacen es la entrevista a Rostito y a Firmenich contando cómo le hicieron el juicio, cómo lo justiciaron, qué sé yo. Después Graci introduce diferencias, dice bueno que al final había otro que le disparó, bueno, son todas cosas que a mí me interesaban por lo menos. Pero bueno, permanentemente durante las revistas legales aparece la violencia. Bueno, había una telenovela, como bien lo cuentas, que aparece en El Descamisado, como lo cuenta el libro de Carasay,
había un grillero que estaba ahí. Y si ves la historia de la iglesia, desde Cristo para acá, Sí. bueno, es una lucha de una cantidad de muertes y ajusticiamientos. A mí me había parecido, apareció en esto que se estaba conversando, la apelación al público, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó también mucho la atención con el tema de la violencia, digamos, cómo apelar al público, cómo interpelarlo, justificando la violencia. Y a mí me había parecido, es un comentario en ese sentido, esto que hablaban hace un rato con Juan Pablo de esta dualidad en la dualidad difícil o irresuelta en la identidad política de los montoneros respecto a la imposibilidad de impugnar a Perón y la necesidad de presentarse como los representantes del pueblo. Me preguntaba mientras leía también qué pasaría, me queda clarísimo lo que vos planteás, me parece que está formulado de manera muy clara, pero qué pasaría si el problema se corriera de eje hacia justamente esto, hacia dialogar con el público de la revista. Lo pensé porque leí el descamisado, el ejemplar que corresponde a la elección de Isabel como candidata a vicepresidente, y ahí hay una editorial que, si no me acuerdo mal, era de Dardo Cabo, estaba firmada, si no me equivoco. Sí, en general no las escribía él, pero no importa. O sea, bueno, son estas editoriales que escribía otro. Sí, lo que quería decir es que tenía firma. Sí. Que había una Las persona. editoriales siempre solían tener firma, salvo a veces ponían el descamisado, creo, pero en general tenían esta firma como avalatoria. Donde leyendo, a mí me quedaba en el nivel de la sospecha, es decir, aquí hay una posición política muy definida que se presenta de manera muy lavada, que se explicita de manera muy lavada. Bueno, general, esperemos que no se equivoque. Y cuando uno leía entre líneas, no parecía que ellos tuvieran esa indefinición de decir, bueno, vamos a concederle el beneficio de la duda. Entonces, bueno, me preguntaba por este tema de la dualidad, de presentarse como peronista, reivindicar la figura de Perón y a la vez presentarse ellos mismos como los representantes del pueblo, que quizás es esto, ¿qué respuestas nos daría preguntándonos por cómo se apelaba al público? Sí, yo creo que, si te entendí bien, digamos, eso que decís está todo el tiempo. O sea, es interesante porque, por ejemplo, los primeros documentos los documentos internos que tienen antes de la vuelta de Perón, dicen cosas similares, en verdad, porque dicen, o sea, ya en ese momento dicen, bueno, pero Perón ya está como, bueno, no quiero decir, pues, está como están grabando. Apaga la cámara ahí, que nos diga las cosas interesantes que nos estamos olvidando. O nos vamos acá a la esquina. Como que ahí dicen que ellos, o sea, en los primeros documentos ya también dicen que ellos van a conducir la cuestión. Vos estás diciendo que vos también tenés un discurso público y otro privado sobre ese tema. Porque creo que igual que sí, es interesante eso del discurso público y el discurso privado, porque por ejemplo ahora leí el trabajo, salió el año pasado, antes, justo ahí con mi libro, el texto sobre la lealtad, que es un trabajo testimonial que es súper interesante, que para mí sigue esta teoría del desvío, o sea, es porque termina diciendo, bueno, los ideales, que después sigue muy al pie este tipo de clave interpretativa. Y que su argumento es, creo yo, que es como que el discurso público era una cosa y que por detrás la conducción pensaba otra. Yo tiendo a descreer de ese tipo de estructuras, sobre todo también por la vinculación que yo tengo. Yo estoy viendo mitos, representaciones, digamos, factores identitarios. Entonces, el argumento sobre el cinismo entre la diligencia y las bases me parece problemático, como para el peronismo, ¿no? Porque uno podría replicar el mismo problema para el peronismo. A mí eso ya como primer cuestión epistemológica como que me hace ruido. Por otro lado, lo que yo vi entre lo que ellos
la circulación de los documentos internos en relación a las revistas no es tan contradictoria. O sea, yo no veo que hay un sino que, por ejemplo, como vos bien decís, en las revistas también había críticas a Perón. El argumento de espacios como los de la lealtad se decía que Perón todo bien y por detrás se pensaba que estaba viejo. Entonces, pero me parece que cuando uno va a ver las revistas también encuentra que conviviendo con esa teoría del sesgo hay críticas explícitas. Entonces, primero me parece que en torno a estas estrategias que las puede haber, los actores muchas veces quedan entrampados en esas estrategias y que se terminan creyendo sus propias apariciones públicas. Eso es un poco el argumento del clásico trabajo de Altamirano, que aún las máscaras, no me acuerdo cómo era la metáfora, que no sé tanto, pero que las máscaras hacen a la propia identidad, que uno no puede desprenderse de las máscaras y luego no usarlas, y más aún cuando se trata de dar o quitar la vida. Entonces me parece que en principio no es como tantos quiebres, pueden existirlos por supuesto, pero también como hay quiebres y contradicciones y tensiones en el propio discurso público. Y además, en relación a los documentos internos, que por lo menos los que yo analicé, también encontraba críticas encontraba defensas a Perón y críticas a Perón, lo mismo que en ese discurso público. Pero bueno, desde otras perspectivas quizás se encuentra como mucho más ese quiebre. Yo, como analizo representaciones, símbolos, a mí me dice un poco como esa estrategia de ocultamiento y de las verdaderas intenciones que son ocultadas para que los seguidores, qué sé yo, tiendo como a apartarme de esa interpretación. Es válido, sí. No, sí, me parece buenísimo lo que decís. Igual quizás no la clave del cinismo, sino de la presentación pública, ¿no? De lo que uno dice en público. Sí, igual como que también hay momentos, ¿no? De acercamiento y de alejamiento y de táctica política en la relación con Perón de parte de los lados. Pero sí me parece que está, por ejemplo, el famoso mamotreto, que no hay ejemplar. Que no se conoce, pero que sí se sabe que contenía ahí sí un quiebre, me parece, en la relación con Perón, hacia adentro, digamos, como una bajada de línea de la conducción a toda la organización. Sí, eso estuvo, es cierto, pero por ejemplo, si uno compara con documentos de circulación interna anteriores, aparecen en el término vanguardia, aparecen análisis clasistas, aparece contradicción principal, o sea, aparecen esas cosas. No es que es algo que uno, ahí me parece interesante, más que nada, identificar esa clave como cómo circulan los propios militantes que se fueron de la organización. O sea, me parece que un poco el mito de origen de la lealtad es ese desvío. Y en parte es entendible como mito de origen de cualquier, digamos, como argumento que interpela, que atraviesa cualquier militante disconforme. Es razonable pensar que un militante disconforme diga, en el origen éramos otra cosa y cometimos errores y nos derrotaron por estos desvíos. Sí. Es comprensible como un discurso que interpela y que llega. Claro. Pero sin embargo, cuando uno ve esos documentos iniciales, aparecen algo de esas cosas. Quizás es un poco más fuerte, no lo sabemos porque el mamotreto no aparece, no aparecerá. Pero la charla que se dio un poco presentándose el mamotreto, sí. El mamotreto era como 100 páginas, un documento. Un documento reservado. O solo para los altos. Después hacían charlas con los frentes. Claro, hacían charlas sobre el documento y ahí aparecen algunas de estas términos más de un marxismo. Eso también es muy cristiano. Clásico. ¿Cómo? Eso también es muy cristiano, ¿no? Sí. Un objeto mítico y... Sí, las Sagradas Escrituras. Ahora, es muy interesante. Yo, en mi base de datos de muertos y desaparecidos, que mientras vive Perón, no hay mucha venganza sobre sus propios desobedientes. Mientras vive Perón, no hay venganza sobre sus desobedientes. ¿De parte de ellos? De Perón. De parte de Perón. No. El día que muere empieza la debatir. Es notable los datos. Sí. Te puedo pasar el cuadro porque Sí, lo vi algunos de los trabajos. Sí.
podría decir algo, pero como está la cámara. No. Bueno, Menos mal que alguien lo ve. no, sí, igual, sí, totalmente. También, no obstante, eso habría que encuadrarlo en, seguramente, viste el trabajo de Marina Franco, digo, Sí. que hace como, va armando como todo el entramado represivo legal e ilegal que va como increyendo e intenta hacer. Claro. Como que eso tiene su bola. Pero además la AAA, ¿viste? Cuando sale con todo. Pero sí, en algún sentido, pero Sí, por eso me parece que hay un quiebre en el mamotreto, digamos, porque hasta entonces yo entiendo lo que decís, estoy de acuerdo, los análisis ya vienen existiendo en términos marxistas, en muchos aspectos, pero no incluía todo ese análisis disputarle la conducción a Perón de forma tan abierta. Claro. Por lo menos no llegaba eso a las bases. Y con el mamotreto llegó hacia todos los niveles de la organización. sí, eso es otro punto, por eso digo, cómo se extiende. Yo Y tengo lo de la testimonios discusión a la conducción hay testimonios de que cuando ganan el Frei Juli, ellos llevan esa famosa lista con 300 candidatos. Sí, tan como discutir, o sea, y ellos en los primeros documentos dicen sí, pero no nosotros niegan vamos a el conducir. liderazgo y la conducción de Perón, digamos. Sí, obviamente que hay negociación, que hay tensión, pero no abiertamente poner en duda, sino que el intento es mostrar a un Perón afín a la patria socialista, y en un momento se hace imposible. Sí, prácticamente es eso. Bueno, yo creo que Sí, podemos cerrar, agradecerle si apagamos la cámara y hacemos. Entonces decimos lo que queremos. Claro. Bueno, muchas gracias.